Muy bien, ya está por transmitir y vamos a comenzar. Venga. Y la verdad me da mucho gusto estar aquí contigo, Ricardo. Eres una persona espectacular, un tipazo. Te aprecio mucho, te quiero mucho y agradezco esta entrevista que nos estás regalando. El tiempo que nos estás donando es maravilloso. Un saludo a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live y un saludo muy fuerte, muy grande al regiomontano más panameño o al panameño más regiomontano de todo este país, nuestro queridísimo Ricardo García Ochoa. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Yo muy bien, Rodolfo. Te mando un fuerte abrazo, aunque sea de manera virtual, a la distancia. Ya sabes lo mucho que yo también te aprecio, te quiero, te estimo. Y que bueno, cumplimos 25 años, ¿quién diría un cuarto de siglo, Rodolfo, de esta amistad que nos ha llevado a lo largo de los a recorrer caminos paso a paso, juntos, de la mano, pero también de momentos separados, pero cada quien en su terreno, definitivamente haciendo lo que tanto nos apasiona y tanto nos gusta. Así que estoy a tus órdenes y con el placer de poder compartir contigo. Pues mira, Ricardo, estás diciendo exactamente lo que yo quisiera que muchos jóvenes conocieran. Ricardo García Ochoa, yo lo conocí cuando era, pues no voy a decir que un bebé, pero más jovencito. Estaba También. estudiando, sí, yo estaba también más jovencito. Fíjate, nos conocimos hace 25 años y éramos 25 años más jóvenes. Yo estaba en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, y Ricardo llegó a estudiar. Ahí llegó a estudiar y ahí lo conocí. Y lo que yo vi fue un muchacho, pues vamos a decir que muy entusiasta, muy emprendedor, muy aguerrido, un muchacho alto. Ricardo es un joven muy alto, que tenía muchas ilusiones y muchos sueños. Y voy a contar esta pequeña anécdota porque para mí es bien importante, que ahora en la distancia se me hace espectacular. Me pidió prestada una mesa para poner una cosa que él le llamaba Fantasy Football League. Digo, ¿qué es eso, Ricardo? Pues es que cada quien elige jugadores y hacen ahí una serie de ejercicios matemáticos y de alguna manera, pues, dependiendo de sus estadísticas de cada jugador, vemos en la semana quién tuvo mejores resultados y van ganando premios. Ah, está bien. Voy a ilustrar lo que tú mientras comentas. Aquí está la ilustración de lo que hacíamos en aquellos años, ¿no? Ya están coloreando aquí. Yo la verdad no entendía qué era eso y le dije, Ricardo, pero mira, te presto la mesita. Yo pasaba por el paseo de aulas 4 y veía a Ricardo con su mesita y llegaban muchachos. Tú empezaste con jugadores de college, o sea, más que de la NFL. No, era NFL. En un principio era También, NFL porque obviamente era el deporte más más conocido. conocido, la liga más popular y que iba a atraer más seguidores al proyecto que tú bien llamas Fantasy Football League, que ahora pues es muy conocido a través de diferentes plataformas y medios, ¿verdad? Hasta se han creado empresas que generan miles de millones de dólares y en las que dueños de equipos de la NFL como Jerry Jones y Robert Kraft de los Vaqueros y de los Patriotas son grandes inversionistas. O sea, no puede ser. Y tú llegaste a estudiar ingeniero mecánico administrado. Es correcto, IMA. así es, O sea, exactamente. entonces, oye, pues un ingeniero mecánico que le sabe a los números y le encanta, le fascina el fútbol americano. Está muy bien. Pero estando allí, en esa universidad, Ricardo pues empezó a incursionar en lo que es su pasión, que es comunicar. Ricardo es un gran comunicador, un extraordinario comunicador. Y entonces entró a Borregos a empezar a transmitir algunas cosas. Pero voy a empezar a hacerte unas preguntas, Ricardo. Vámonos un poquito más atrás. Tú eres panameño, naciste en Panamá. Platícanos un poco de tu historia familiar. Naciste en Panamá y yo sé que llegaste a Canadá a estudiar, pero ¿cómo llegaste a Monterrey? Platícanos un poco de eso. Bueno, bien dices, yo nazco y crezco en la ciudad de Panamá, Panamá. Allá me formo mi vida estudiantil en el Instituto Panamericano, un colegio que tenía una historia fundada por estadounidenses metodistas en Panamá a principios del siglo XX. Un colegio del que se egresó mi mamá y también uno de los más reconocidos en la formación académica y en el inglés dentro del territorio panameño. Entonces, practico deportes en Panamá, me gusta más o me inclino más por el baloncesto. El básquetbol me lleva, de hecho, a ser muy competitivo y me forma como un deportista, como un atleta. Y tengo la oportunidad en 1988 de ir a estudiar a Canadá, mi último año de secundaria.
es decir, tenía yo 14, 15 años en aquel entonces. Voy a Victoria, Columbia Británica, que es la capital, allá a la isla, y allá juego baloncesto, pero desafortunadamente la crisis social, política y económica que enfrenta Panamá a finales de los años 80 por una dictadura militar que concluye con una invasión de los Estados Unidos al territorio panameño para retirar de ese puesto del poder en el país a Manuel Antonio Noriega, me obliga a regresar a mi país porque, bueno, Panamá estaba embargado económicamente por Estados Unidos y no había manera de que mis padres me siguieran apoyando. Entonces, dejo un sueño, Rodolfo, que tenía yo de convertirme en un jugador de baloncesto profesional, estando en Canadá y jugando también en Estados Unidos, y hasta con ofrecimiento de beca. Me regreso entonces a Panamá y concluyo mi periodo de estudiante a nivel de preparatoria en el Instituto Panamericano, ¿no? Y después viene esa gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es ¿Qué el sigue? siguiente paso, verdad? ¿Qué sigue? Pero Sí. teníamos enfrente esa generación de panameños, veíamos o vislumbrábamos el día de que llegara el 31 de diciembre de 1999, en donde, en fecha en la cual Estados Unidos le entregaba a Panamá completamente la administración de esa majestuosa obra interoceánica conocida como el Canal de Panamá. Entonces consideramos nosotros que éramos la generación ad hoc, teníamos que prepararnos para ese gran reto y servirle a la patria. Sin embargo, bueno, yo buscando ese anhelo de estudiar en el extranjero, conocidos me hacen comentario del Tecnológico de Monterrey, una universidad que tiene mucha historia en su relación de panameños con la formación Sí. académica en la capital del estado de Nuevo León, incluyendo una persona muy cercana también a la familia, un amigo muy querido, al que yo inclusive pues le decíamos tío, ¿verdad? Entonces, compañero precisamente de generación del doctor Rafael Rangel Sosman. Y él me Wow. recomienda el TEC. Él era ingeniero eléctrico y me dice, no, tienes que ir a conocer el TEC, es una universidad muy al estilo gringo como te estás buscando tú, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos a Monterrey, vamos a conocer el TEC. Tenía algunos amigos también cercanos que estaban estudiando en el tecnológico y doy ese paso de iniciar mi carrera como ingeniero mecánico administrador en el tecnológico de Monterrey. Y de hecho, Monterrey me enamoró, me gustó la universidad, definitivamente todos los conceptos académicos, estudiantiles, deportivos. Llego yo al TEC y me enfoco en mi carrera como ingeniero mecánico administrador, pero en el año 1995 descubro una materia que para mí era algo nuevo, el programa emprendedor. Y dentro de ese programa emprendedor nos reunimos un grupo de compañeros de diferentes carreras porque era una materia que llevábamos estudiantes de diferentes carreras, ¿no? Entonces, ahí hacemos un equipo de trabajo y presentamos nuestro proyecto para participar en la expo del programa emprendedor dentro de la división de ingeniería y arquitectura. Y bueno, oh sorpresa, y aquí tengo la placa porque son cosas que yo atesoro definitivamente y valen la pena. Mira Ganamos el primer lugar general de la expo de mayo de 1900, esto tiene fecha del 2 de mayo de 1995, por eso te decía, se cumplen 25 años. Ganamos el primer lugar general a otros proyectos que eran de tratamiento de agua, paneles solares, de cosas que dices tú, bueno. De cosas de ingenieros, de cosas de ingenieros, Ricardo. Bueno, pero dentro de esta parte de la ingeniería, fíjate que hay algo muy, muy curioso, porque para nosotros poder lograr lo que tú comentabas hace un momento de jugadores y sus estadísticas que se convirtieran en puntos y la competencia, necesitábamos desarrollar un programa. Claro, un algoritmo. Exactamente, hiciera la conversión de la estadística a los puntos y generar una tabla de posiciones y todo esto. Entonces, nos dimos esa tarea y logramos, bueno, convertir este proyecto en una inspiración emprendedora. Ahí es donde me lleva el proyecto a través del maestro Alfonso Sánchez, que era nuestro maestro del programa emprendedor, el ingeniero Alfonso Sánchez, a quien también le mando un fuerte abrazo. Nos lleva entonces a tocar la puerta del doctor Carlos Mijares, tu jefe en aquel entonces. Mi jefe, a quien le mando un saludo, a quien le mando un saludo también. Sí, hay personas que definitivamente han marcado mi vida y yo al doctor le tengo un aprecio y siempre le tendré un agradecimiento muy especial porque, bueno, él provocó que yo casi 30 años después siga viviendo en México y esté ejerciendo esta carrera ahora, esta profesión,
de comunicador en el medio deportivo. O sea, que hay que reclamarle a él. Definitivamente, para bien o para mal, felicitarlo o reclamarle, lo que ustedes gusten, pero él me abre la puerta porque ahí él me propone, después de nosotros buscar que este proyecto de difusión del fútbol americano involucre a los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey, un equipo que tenía mucho éxito deportivo, pero que carecía de una proyección, de una promoción, de una presencia en medios, de una convocatoria, ¿no? Y yo veo un área de oportunidad y redacto un documento que se llega a llamar Borrego Manifesto, se lo presento al doctor. Fue un momento de esa epifanía, sino como Jerry Maguire, escribes una cosa y te la imaginas que esto va a revolucionar el mundo, ¿verdad? Y en ese momento el doctor me hace una propuesta a través de otro buen amigo mutuo, Enrique Macías, para que yo me integre entonces al área deportiva del TEC de Monterrey y apoye al fútbol americano con conferencias de prensa, redacción de boletines de prensa, atención a los medios y una serie de actividades que ninguna universidad en México en realidad tenía quien realizar esas labores, ¿no? Los Borregos ya eran un equipo ganador, ya era un equipo fuerte, un equipo sólido. Tú eres más proclive al básquetbol, pero te gusta el fútbol americano. Claro. Vas a los partidos, ves a los jugadores, estás viendo lo que está sucediendo, haces el Borrego Manifiesto. El doctor ve el hambre con las ganas de comer, dice, esto está junto, esto está genial. El doctor Mijares era mucho de involucrar a los estudiantes, dice, pues adelante. Enrique Macías, lo recuerdo muy bien, de hecho está aquí en la Ciudad de México, le mandamos un abrazo al Quique, y empiezas a hacer cosas. Y te voy a decir algo que a mí me tocó verte por ahí del 98, tú ya estabas muy involucrado, empezaste a hacer cosas impresionantes como los Borregos, eras la voz en el estadio, eras la imagen en las ruedas de prensa, empezaste a hacer excelentes presentaciones del equipo, etcétera, empezaste a nombrar a los jugadores, a hacer los personajes que fueran más efectivos y eficientes, pero en el 98 yo recuerdo, yo me encargaba de los congresos y de los simposios, invitamos una vez al coach Herman Boone de Remember the Titans, y otra vez invitamos al gran quarterback de San Francisco, este señor Joe Montana. ¿Y quién lo va a entrevistar? ¿Quién sino Ricardo? Que además el saber inglés, chavos, el saber inglés es súper importante, el atreverse. Entonces llega Ricardo a entrevistar a Joe Montana y es una entrevista increíble. Fue un momento maravilloso. ¿Te acuerdas de ese momento cuando llega Joe Montana con 4 anillos de Super Bowl y lo entrevistas, no? Por supuesto. De hecho, un buen compañero fotógrafo de los medios allá en Monterrey me regaló una fotografía donde nos estamos dando la mano, Joe Montana y yo, ahí en la sala 1 de Aula 6, donde se llevó a cabo dicho evento, que en aquel entonces, bueno, obviamente con tu gran iniciativa y de este grupo Valores, ¿verdad? Llegan a invitarlo a Monterrey. Pero fíjate, hay un punto muy importante que para mí en realidad es un parteaguas dentro de todo esto y tú lo debes recordar. Borregos tenía un solo patrocinador a principios de la década de 1990 y hasta por ahí de mediados de esa década, que se llamaba Abaco, una empresa que lamentablemente cae en una situación terrible por las acusaciones y las actividades ilícitas de quien era su presidente, Jorge Lankenau, y al perder Borregos ese patrocinio, es cuando se forma un comité consultivo para tratar de buscar recursos, apoyar al equipo, porque hay muchos que creen que el Tecnológico de Monterrey tiene una cartera sin fondo, ¿verdad? Es infinita, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezo yo a incursionar ya directamente en la búsqueda de medios televisivos o medios masivos que transmitan los partidos de Borregos. Porque esa fue mi principal responsabilidad y aquí le agradezco mucho al coach Frank González porque prácticamente me mandó a la guerra sin fusil, es decir, no había un manual de operaciones, de procedimientos, es búscale a ver cómo lo logras, fíjate, necesitamos esto y tal cosa y nos sentamos y consultamos y trabajamos juntos. Entonces yo tuve una guía enorme también del coach Frank para poder realizar esas labores y llega ese año de 1998 cuando logramos que la final de fútbol americano de Liga Mayor en el Estadio Tecnológico, un sábado al mediodía, se transmita por Televisa. Y eso abre la puerta para que posteriormente, sí, por una parte de patrocinadores, pero por otra parte de que ESPN se interesase también
en el año 2000 en empezar a transmitir los partidos de Borregos y por lo menos me tomara la llamada, es decir, oye, ya vi que esto sí convoca gente al estadio y se ve el espectáculo muy bonito, el campo pintado, y empiezo a negociar entonces los contratos con televisión y de radio para que en el año 2001 entonces ESPN, que de hecho empezó con la final 2000 en el Campus Estado de México compartiendo con Televisa, imagínate eso, hasta dónde habíamos llegado, ¿no? Y yo le hablaba a Alejandro Jaimes, en ese entonces director de deportes del Campus Estado de México, le digo, vas a tener que dejar entrar a las dos, necesitamos que ESPN también esté porque vamos a iniciar una nueva etapa. Y esa en el etapa, corral de plástico, ¿verdad? en el corral de plástico, allá en Atizapán de Zaragoza. Y esa nueva etapa a partir del año 2001 se convirtió entonces en que ESPN transmitiera no solamente al Campus Monterrey, no solamente al Campus Estado de México, sino también al TEC Ciudad de México y los demás partidos del fútbol americano nacional, bajo la negociación que el Tecnológico de Monterrey lleva a cabo y en la que me toca a mí, pues bueno, estar obviamente al frente cuidando todos los aspectos de producción, horario, transmisiones, comentaristas, información y una serie de actividades que, Rodolfo, bueno, me da mucho gusto poderlas conversar hoy en día y comentarlas, que nos llevó a una época cumbre, ¿no?, del deporte estudiantil en México, porque llegamos a tener una difusión a nivel internacional a través de esta relación con ESPN y otros medios de Estados Unidos que se empezaron a acercar, como el Washington Post, el Los Angeles Times, Showtime, CBS, el Dallas Morning News, a hacer reportajes de borregos. Entonces fue una época fantástica, Rodolfo. Honestamente, yo diría que la cereza en el pastel es cuando en el año 2013, que ya empiezo yo a trabajar con Fox, logramos, después de 2 años de negociación con la Lone Star Conference, Conferencia de División 2 de la NCAA, que 3 de nuestros programas jugaran en el estadio de los Cowboys de Dallas, allá en Arlington, Texas, incluyendo un partido de Borregos Monterrey ante la Universidad de Texas A&M Kingsville, universidad que ha producido 3 miembros del Salón de la Fama del fútbol americano profesional en Gene Upshaw, Darrell Green y también se me olvida el nombre de John Randall, perdón, el tackle defensivo de los Vikings de Minnesota. Así que imagínate, vaya, fueron años de trabajo, pero definitivamente que culminaron con una historia muy satisfactoria. Y ustedes conocen a Ricardo García Ochoa en la pantalla, porque no solamente es quien más sabe de fútbol americano en este país, colegial y de la NFL y en más Super Bowls ha estado, pero esto que nos cuenta, lo que nos está diciendo es que atrás de la pantalla, en esa mesa de negociación, cuando estás con el productor, con el director, Ricardo participó, era un joven, imagínenselo ustedes, de 20, 22, 23 años, negociando con los monstruos de Televisa, de ESPN, transmitir un partido de colegial. En México, nosotros lo sabemos, en México la UNAM, los Cóndores, el Poli, siempre han tenido mucha atención y ha habido, digamos que mucha interés de los medios. Pero los borregos allá en Monterrey no llamaban la atención. Cuando Ricardo llega y empieza a hacer todas estas cosas, empiezan a suceder, como bien dice él, la magia. Pero eso también hace que tú desarrolles muchas habilidades detrás de cámara y frente a cámara, porque es lo que estamos aprendiendo, nos estamos dando cuenta que tú desarrollaste cosas atrás de cámara y frente a cámara, pero de repente te llega una invitación y te empiezan a decir, oye, queremos que tú empieces a transmitir, que tú empieces a... y te llaman de televisoras locales de allá de Monterrey, a que hagas cosas. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, mira, yo empiezo a hacer un poco de radio, nace Frecuencia Tech, anteriormente en 1997, como Radio Asir, que es uno de los grupos radiofónicos más importantes o radiofusoras más importantes de México, con cobertura a nivel nacional, transmitía los partidos de borregos. Mira, yo ahora sí que lo voy a decir, muy aventado, ¿sabes qué? No tenía nada que perder. Yo en las negociaciones buscaba siempre ganar. Para mí ya era ganancia de por sí que nos transmitieran los partidos, pero si podía conseguir algo más, no, perfecto. Entonces asumía esa postura de defender obviamente los colores de mi institución, de que se valorara el producto en sí, que era los partidos de fútbol americano de borregos, y procuro que siempre hubiese una contraprestación, no nada más que yo te dé el permiso de transmitir los juegos, sino que tú me tienes que dar algo a cambio. Si bien no nos vas a dar dinero, porque sabemos que todavía no había esa riqueza comercial en las transmisiones del deporte estudiantil, decía, bueno, dame tiempo entonces, dame tiempo aire de tu estación. Y lo que logré en 1997 es tener un programa los domingos en la mañana de fútbol americano, pero enfocado obviamente hablando de los borregos, ¿no? Wow. Ese fue un primer paso. Entonces empiezo a hacer eso
nace Frecuencia Tech, quería el doctor Mijares, el coach Fran González, que tuviéramos un programa de los borregos en Frecuencia Tech, y ¿quién más lo va a conducir? Pues quien habla del equipo, quien conoce a los jugadores, quien sabe del juego. Entonces yo empiezo a conducir radio, sin haber sido, obviamente, insisto, comunicólogo de carrera, pero por la voz, mi conocimiento, me logro desempeñar y empiezo a hacer ahí mis pininos, hasta que llega el año 2002 y me invitan en Multimedios, Enrique Gómez Junco, que era el vicepresidente comercial de Multimedios Estrellas de Oro, uno de los consorcios mediáticos más importantes de México, me dice: oye, Ricardo, bueno, ¿por qué no te sientas tú a hablar del equipo si los conoces y la voz y que esto y que lo otro? Entonces, así empiezo a hacer televisión y a narrar los partidos de los borregos a través de Multimedios. Wow. Esos son mis primeros años hasta que llega el año 2008 y Multimedios me invita en enero de 2008, por ahí diciembre de 2007, a que me una a su equipo, me integra a su equipo de cobertura del Super Bowl 42. Y de ahí a la fecha, afortunadamente he podido asistir a 13 Super Bowls de forma consecutiva y estando en esas coberturas, bueno, varias de ellas las tenía que hacer yo solo, pero bueno, el Tecnológico de Monterrey me otorgaba el permiso para irme 10 días a dedicarme exactamente a hacer cobertura de Super Bowls. Entonces, fueron momentos muy gratos hasta que, bueno, me imagino que vas a llegar al siguiente paso, ¿verdad? La invitación que me llega de una cadena internacional. Que te llega. Y mira, quiero aprovechar para saludar a Hugo Alberto Alvarado, que te manda saludos, nos ve en Facebook, nos ve Jesús Salazar, Chuy Salazar, un gran amigo también abrazo a Chuy, claro. A Chuy del Tecnológico, Alejandro Revuelta López, bien. Alejandro jugó con los borregos, hermano el Demon. 99, sí, el Demon. Me dice Alejandro Revuelta, dice: admirable lo que Ricardo ha logrado desde aquellos años y es el mejor analista y comentarista deportivo del fútbol americano. Es cierto, yo estoy de acuerdo con él. Gracias, Alejandro. Es cierto. Pero eso es bien importante, Ricardo. Yo te lo he escuchado decir 2 o 3 veces, pero quiero hoy que lo retomes y que lo insistas. Miren, Ricardo es un profesionista. Él es ingeniero graduado, bien, con todas las de la ley del Tecnológico de Monterrey. Él empezó a trabajar y a estudiar al mismo tiempo, porque trabajaba y estudiaba, viajaba a los Super Bowls, regresaba, se ha dedicado a leer y se ha dedicado a entender. O sea, eso de que se sepa todos los nombres, las posiciones, las estadísticas, no es algo gratis, no es porque le llegue como una iluminación al cerebro, se pone a repasar, a leer, a saber, y eso a veces no sucede en el medio. A veces la gente quiere salir a cuadro y hablar y estar comentando lo que sucede en el momento, pero conocer la historia de cada jugador, etcétera, inclusive, y lo voy a repetir por tercera vez, el inglés. Tú puedes ir a un Super Bowl, estar en la cancha del Super Bowl, que es el máximo evento deportivo, yo creo que está de todos los Estados Unidos, y de repente ves pasar un quarterback o ves pasar un tackle y tienes que llegar y hablarle. Y no le vas a decir, oiga, mire, no inglés, pero no, tienes que saber qué decirle, ¿no? Eso ha hecho que que hayas destacado, tu preparación, voy a decirlo así, tu atrevimiento positivo, tu proactividad, tu actitud. ¿Cómo fue ese primer Super Bowl? Y ahora estos 13 que ya llevas, has tenido unas experiencias espectaculares, has conocido a gente bien importante. Yo lo digo muy en serio, estás cumpliendo un sueño, porque muchos de los jugadores de borregos desearían ir a un Super Bowl. Tú has ido a 13 Super Bowls. Bueno, pero ellos fueron, te digo una cosa, ellos fueron mi comienzo, porque el haber tenido yo la oportunidad de estar tan integrado dentro del programa de fútbol americano del TEC con los jugadores, con los coaches, todo eso me fue formando un camino que yo en su momento no sabía a dónde me iba a llevar. La realidad es que, bueno, ahora me ha puesto en esta posición, pero esos primeros Super Bowls, yo te confieso que yo llegaba con ese entusiasmo de cualquier niño que llega por primera vez al parque de diversiones del personaje que tienes a tus espaldas. Entonces, o sea, para mí definitivamente que era una ilusión hecha realidad, pero no me despegaba al mismo tiempo de la razón por la cual estaba ahí, que era para cumplir con un trabajo. Yo ese primer Super Bowl que fui invitado, yo ni siquiera cobré por cubrir ese Super Bowl. Me cubrieron mis gastos, pero yo no me despegaba, por decirlo como en el softball, de la base, que mi base era el TEC de Monterrey. Entonces yo veía esto como, bueno, qué padre oportunidad me están brindando
pero no necesariamente iba a pensar que esta iba a ser mi carrera para más adelante. Entonces yo cumplí con mi trabajo y así como dices tú, con esa audacia, la primera conferencia de prensa que se da en el Super Bowl, cuando llegan los equipos a la ciudad sede, los primeros que llegaron fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y el primero que habla, obviamente, es el quarterback titular Tom Brady, jugador más valioso en esa temporada que terminaron invicta. Y yo sin ninguna pena, siendo mi primer Super Bowl, levanto la mano, pido el micrófono y hago una pregunta y todos los medios hispanos se quedaron así como que tienen ellos, no sé, la mentalidad, tú sabes, a veces los latinos nos sentimos menos que los demás, principalmente los anglosajones. No es mi manera de ser, nunca me he sentido yo así. No sé si me ayudará lo que tú decías, la estatura, la voz, lo que sea, la confianza, pero yo tomo el micrófono, me levanto y le pregunto a Tom Brady qué porcentaje de ese trofeo de jugador más valioso correspondía a su línea ofensiva, porque en esa temporada, si mal no recuerdo, solamente lo capturaron 3 veces. Entonces, Tom Brady ni se ensució el uniforme. Y la respuesta de Brady empieza con, esa es una excelente pregunta. Entonces, esos son dardos, Rodolfo, que uno los toma y dice, ah, caray, imagínate, si ya yo llegaba con confianza de levantarme a hacerle una pregunta al mejor quarterback para muchos en la historia de la NFL, que él mismo me responda con eso, una excelente pregunta, bueno, ¿verdad? Ahora sí, salgo, mira, venga, ¿quién sigue, no? Eso te da mucha confianza y uno siempre tiene que tener confianza en sí mismo. Claro que ayudan todas estas herramientas que tú acabas de describir. Si yo no hubiera tenido un buen inglés, quizás me hubiera sentido intimidado, pero bueno, fue una cosa que me he dedicado también desde muy chico a practicar, a dominar y tuve la oportunidad también de vivir en un país donde esa es la lengua materna. Entonces, mira, esas experiencias fueron extraordinarias y fui cosechando amistades y fui cosechando también elogios de comunicadores, de periodistas estadounidenses que me decían, oye, me gusta tu trabajo, lo que tú haces está muy bien, porque era el preguntón. Yo en todas las conferencias de prensa a las que iba, pues ahí me levantaba yo a preguntar, ¿no? Pero también lo que buscaba más que ponerme a mí en el mapa, poner a México, poner a América Latina y poner al medio que yo representaba en el mapa, que ellos se dieran cuenta que no solamente eran ESPN o Fox Sports o CBS o NBC o el New York Times o el Wall Street Journal, el medio que fuera. No, también tenemos medios hispanos y la NFL es una liga global, ¿no? Que la ven en todo el mundo. El segundo año, fíjate este momento, en el año 2004, en febrero de 2005, si no estoy equivocado, logro con Rolando Cantú, exjugador de los Borregos del TEC de Monterrey, que es integrado al equipo de fútbol americano de los Cardenales de Arizona, viajar a Phoenix y convencer a un grupo de jugadores de los Cardinals a que vinieran a Monterrey para un campamento a beneficio de los niños. Y así nace el primer campamento Rolando Cantú. Entonces, yo conocí a Larry Fitzgerald, y Larry Fitzgerald, que va a ser es un futuro miembro del Salón de la Fama, llegará a ser un miembro del Salón de la Fama de Canton. Hicimos una buena amistad, una persona muy sencilla, muy humilde, una estrella, y en esos momentos empezaba su carrera. Bueno, llega el Super Bowl 43 en Tampa, Rodolfo, en el estadio Raymond James, donde se ubican los jugadores para las entrevistas, la atención a medios, y Larry Fitzgerald está arriba de una tarima en una mesa atendiendo a la prensa. Me ve llegar, Larry se levanta de su silla, me saluda a mí, le doy yo la mano, casi que se agacha él para darme un abrazo, ahí conversamos, y toda la prensa estadounidense se quedó así como, ¿quién es? Su Y la verdad es que, pues sí, o sea, muchas veces dicen una frase muy cierta, ¿no? La ignorancia es muy atrevida. Hay quienes pudieron haber pensado, pues este latino será el dealer de Larry Fitzgerald o quién sabe, ya sabes, ¿no? Pero la realidad es que ahí existía una amistad y me da mucho gusto que cada vez que yo me encuentro a Larry en los Super Bowls en los Estados Unidos, hay ese saludo muy sincero, muy honesto, y así he cosechado amistades con periodistas, exjugadores, entrenadores, y es el placer de que cuando al final del partido se acaba el Super Bowl y voy al campo a hacer mis entrevistas, ellos sienten o ven en mí alguien, una cara conocida, un gesto familiar y un buen entrevistador, porque eso es la parte más importante. Si las preguntas no tienen sentido o si vas a sacar una libreta para leerlas o no te las van a entender, ahí se corta inmediatamente la comunicación. Hablando de eso, yo tengo que hacerte la pregunta. ¿Qué le recomiendas a un joven para que persiga sus sueños? Porque yo te veo a ti, Ricardo, y te veo cumpliendo un sueño. Yo te conocí de joven con el Fantasy Football League y ahora estás en una Fantasy League. O sea, estás cumpliendo tu sueño, estás viviendo una vida de ensueño.
¿qué le recomiendas a un joven? Dime 2, 3 cosas para que alguien que nos escuche, que ve esta entrevista, diga, si yo quisiera llegar a ese nivel en lo que me vaya a desarrollar, Ricardo, ¿qué le aconsejaría? Paren las antenas, eso es número uno. Yo fui una persona y sigo siendo una persona que no deja de aprender, no deja de observar, no deja de escuchar. Por una razón muy sabia, Dios nos dio 2 orejas y solamente una boca. Oigan más de lo que dicen, presten atención, busquen aprender. Siempre hay áreas de oportunidad. Aunque pareciera que en el siglo XXI ya todo está inventado, eso no es cierto. Siempre hay cosas que uno puede absorber de los demás, aprender y llegar a innovar o a proponer. Eso es un paso muy importante. Número 2, no dejen de prepararse, estudien, no crean que se las saben todas. Para mí es tan gratificante prepararme cada semana para un juego porque cada juego es diferente. Claro. Yo no puedo decir que si el de la semana pasada la narración me salió bien en la semana 3, en la 4 me va a salir igual o mejor. No necesariamente. Si yo no estudio, si no me preparo, si no analizo estadísticas, listas de lesionados, lo que quieras, no voy a llegar bien preparado a mi siguiente partido. Entonces, dense cuenta, sean como la mariposa que constantemente tiene que evolucionar, o sea, pasa claro, de la oruga a la mariposa, claro, regresa a la oruga y vuelve a convertirse en mariposa, o sea, eso es muy importante. Otra cosa, sean obstinados, busquen siempre alcanzar sus objetivos, no permitan que los pequeños obstáculos terminen siendo aquellos que trunquen sus sueños. No se tropiecen con piedras, mejor tropiécense con montañas, que eso es algo que el ser humano lamentablemente le pasa. Con cualquier piedra se tropieza. Debemos de aspirar, ambicionar. No sientan, menos en estos tiempos en que vivimos en un mundo globalizado, que hay fronteras que los detengan. Yo se los digo en carne propia. Yo sí creo en el sueño mexicano y hay muchos mexicanos que salen de México buscando el American Dream. Y yo lo que veo aquí es que puedo atestiguarles que en México hay muchísimas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Excelente. Y para mí créemelo, es una gran satisfacción. Lo digo con mucho orgullo. Es un enorme placer poder decir que tengo 2 madres. Mi madre patria, que me vio nacer Panamá, y mi madre adoptiva, que es México, que me ha permitido echar raíces aquí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! Y además tienes 2 hermosas hijas. Tiene 2 hermosas hijas. Está un abrazo a Pili, un muy fuerte abrazo. También tus hijas son mexicanas, evidentemente. Y una cosa que no dices, pero que es cierto y que es notorio, eres, así como Larry Fitzgerald, eres una persona con mucha humildad, con sencillez. El hecho de que te conozcan millones de personas, eso no te hace ni mejor ni peor. Tú sigues siendo una persona muy sencilla, muy humilde. Yo sigo viendo al Ricardo del Fantasy Football League, del que aprendo mucho. Me gusta verte, me gusta ver los partidos con Ricardo. Si Ricardo lo está narrando, sí los oigo, si no apago el volumen, la verdad, porque no me gustan los otros narradores. Y bueno, ojalá que en septiembre regrese la NFL, ¿verdad, Ricardo? Ojalá que sí regrese. Ojalá, estamos ahí viendo, tratando. Pues ahora sí, danos una primicia, tus pronósticos, porque Tom Brady, pues ya se fue allá con los de Tampa Bay, los Titanes están reforzando, tienen mis Titanes. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son los 4 que van a llegar? Veo una conferencia americana, una conferencia roja muy, muy peleada. Ahí está Tennessee, Indianápolis. Obviamente, por encima de ellos, unos cuantos peldaños, están los Chiefs de Kansas City, campeones de la NFL, y los Ravens, los Cuervos de Baltimore, ¿verdad? Que se está reforzando. Exactamente, Buffalo va a estar en la pelea, pero la conferencia en sí está bastante buena. Pittsburgh va a buscar ascender o regresar ahora con Ben Roethlisberger. De esa conferencia, para mí los más fuertes candidatos obviamente son Kansas City y Baltimore, pero yo no veo muy lejos de robarles el mandado de llegar al Super Bowl 55 a tus Titanes de Tennessee, a los Potros de Indianápolis o a los mismos Steelers de Pittsburgh, porque sabes que en la NFL las lesiones son parte del juego. Entonces, en cualquier momento un Patrick Mahomes puede sufrir un desgarro o puede sufrir una lesión en el hombro y se acaba la temporada porque el quarterback pesa mucho. En la nacional,
Fíjate que ahí veo las cosas un poquito, digamos, más Más equilibradas, parejas. sí, más parejas, no al nivel de estos grandes equipos que tiene la americana, pero entre San Francisco, Seattle, Nueva Orleans, Minnesota, Green Bay, que no podemos descartarlo mientras el corazón de Aaron Rodgers siga palpitando, son los equipos que van a estar en la disputa. Y el gran signo de interrogación en la conferencia azul son tus odiados vaqueros de Dallas. Porque No son no sabe, odiados, no son odiados, pero bueno, tú sabes que por mucho sí, pero no sabemos qué va a pasar con su nuevo head coach, el tema contractual de Dak Prescott, que ya firmó obviamente su etiqueta de jugador franquicia. Todos estos elementos entran en juego porque el fútbol americano, a pesar de que se ve como un deporte muy físico, un gran porcentaje del mismo es mental. Y si los jugadores no están bien enfocados, si este tema de la pandemia lamentablemente no se puede controlar, va a ser muy difícil que se lleve a cabo una temporada. Yo te lo he comentado personalmente, el fútbol americano es el deporte que menos cumple con estas indicaciones que nos han dado nuestras autoridades de salud de lavarse las manos, guardar las distancias, usar cubrebocas. Es muy difícil. Ojalá y pueda disminuir este ímpetu que lleva la pandemia durante los meses estos de verano para cuando ya podamos arrancar la NFL. Si no en septiembre, Rodolfo, yo lo que le estimo es que pudiera estar iniciando para mediados de octubre la campaña regular y se desfase el Super Bowl hasta finales del mes de febrero. muy bien. Mi querido Ricardo, muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias por estar cerca, muchas gracias por motivar a los jóvenes. Te prometo que esta entrevista la vamos a grabar y hacer que se mueva por muchos lugares. De verdad, te aprecio mucho y bueno, pues te mando un gran abrazo a Pili, por favor, y que sigan los éxitos y que sigas primero y gol, que sigas avanzando, mi querido Ricardo. Gracias a ti, Rodolfo, por tus palabras y por tu amistad y con todo gusto. Ya sabes que cuando sea necesario cuentas conmigo para seguir apoyando y generando más nuevos creadores de esta fuerza de los jóvenes para tener un mejor país y obviamente un mejor planeta. Te mando un fuerte abrazo, Rodolfo. Gracias.